Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Muy buenas tardes, Andrés, muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Andrea? Muy bien, muy Una bien. alegría de escucharte, como Igualmente, todos los martes. Igualmente para mí. Habíamos terminado, no sé si recordás, hablando, salió como sin querer el tema de las necesidades y de los deseos. Exacto. Y yo te propuse, dado que no hubo ninguna otra inquietud de por medio, de tratarlo en esta columna, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece entonces si nos embarcamos en ellos, ya que son parte de una misma dinámica de vida, pero quizás tengamos que diferenciarlos porque no significan lo mismo? Claro. ¿Qué son las necesidades, por ejemplo? Bueno, hay una diferencia grande y también un acercamiento, como tú decías, a esos dos conceptos, ¿no? Claro. Es decir, la necesidad, para hacerlo más gráfico, sería el tener necesidad, el sentir la necesidad es la búsqueda de cubrir un agujero que tengo. Uh-huh. Entonces, yo necesito cubrir algo que me falta y de esa forma procuro resolverlo de alguna forma. Entonces, eso a veces trae a nivel sentimental, a nivel de afectos, a nivel de vínculo afectivo, trae sus inconvenientes, porque la persona en realidad no está viendo a la otra tal cual es, sino pensando, aunque no sea conscientemente, cuidado, Claro. esa persona cómo puede cubrir su agujero, digamos. Y cuando hablamos de agujero, hablamos de los agujeros afectivos que tenemos todos. Claro. Entonces, aquel concepto que se ha manejado siempre de la media naranja, por fin encontré a mi media naranja, no siempre es tan bueno como uno cree, porque en definitiva uno está, entre comillas, usando a la otra persona para, bueno, justamente para cubrir las necesidades que uno tiene, ¿no? Pero dentro de esas, porque las necesidades en forma genérica podría ser una necesidad afectiva la que tú estás hablando ahora, ¿no? Claro. Pero hay necesidades básicas que las personas tenemos que cubrir para meramente sentirnos necesidades de supervivencia, digamos, ¿no? Sí, y ahí hay una semejanza con el deseo también. Claro. Porque todo parte del agujero que nos queda si nosotros nos atenemos a la teoría psicoanalítica, sí, de esa separación que hablábamos la semana pasada, el destete, digamos. Claro. Es decir, en los primeros meses, cuando ya empieza el niño a tener sus dientes y empieza a masticar y surge la necesidad de la separación del seno materno, del niño que empieza a lastimar justamente ese objeto que le produce no solamente el alimento, sino también le produce el placer. Ahí es una primera vez en el ser humano que viene el concepto de frustración, ¿no? Es decir, hablábamos un poco la semana pasada de que aquellas personas que logran superar ese tránsito, ese trauma de la separación a través de la frustración, digamos que como bueno, deciden esto se terminó y paso a otra etapa, pero otras personas quedan enganchadas, quedan con el deseo o la necesidad, digamos, de retener ese objeto amado y temido, porque se va y se viene, cada vez se aleja un poco más y finalmente se me pierde en mi vida. Claro. Entonces, lo que pasa es que no la diferencia que existe entre necesidad y deseo, en el plano afectivo estoy diciendo, es que no es bueno tener necesidad de una persona, y sí es bueno tener necesidad de esa persona, el deseo de esa persona. A ver, ¿qué quiero decir? Sí, a ver, sí.
está bueno que yo le diga a alguien, yo no te necesito, pero te deseo. Es un... Es un piropo, les estás diciendo un piropo. Claro, porque en definitiva yo no necesito cubrir ninguna necesidad mía contigo, pero sí deseo compartir mi vida contigo. Y no sé si se nota la diferencia, pero es importante justamente como para, digamos, que una relación se sostenga más tiempo a través del amor. Lamentablemente, las parejas habitualmente, y yo no estoy hablando en generalidades, pero digo, se dan muchos casos, las parejas se sostienen por necesidad y no por deseo. Es decir, el deseo se va apagando porque porque distintas circunstancias han hecho de que la pareja pierda el deseo, la cotidianeidad de compartir la vida no es sencilla, es decir, más cuando aparecen hijos o cuando aparecen responsabilidades. Entonces, esa llamita que hay que mantener siempre viva, no siempre se logra, y entonces lo que surge es la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad en estos casos? Bueno, la necesidad de compartir una economía, la necesidad de compartir hijos, el miedo a la soledad, el miedo al abandono, es decir, todas esas cosas que me van sujetando a esa relación que ya no es la misma relación que en el comienzo. Claro. ¿Y aquí te estás refiriendo a la necesidad, digamos, hacia otra persona, ¿no? Sí. Pero también hay necesidades personales que tienen que ver con necesidades fisiológicas, con la necesidad de seguridad, de pertenencia, de estima, y vamos como subiendo una pequeña pirámide hasta lograr la cúspide, que es la autorrealización personal, ¿no? Claro. Pero muchas veces ocurre que las personas, en la medida que nos vamos elevando en esa pirámide, paradójicamente alcanzando niveles y metas superiores, igual hay, es como que nunca se alcanza esa cúspide debido a que hay problemas de insatisfacciones, hay problemas a niveles personales que resultan ambiciones desmedidas. No sé qué opinas al respecto. Completamente de acuerdo. Y que tienes sintonía con lo que estábamos hablando recién. Una cosa es cubrir las necesidades básicas, que sí son indispensables, evidentemente. Una persona que viva en un primer mundo, a veces Europa, Estados Unidos, no siempre, pero en gran parte de la población, tiene necesidades cubiertas mucho más importantes que en el tercer mundo, digamos, ¿no? Entonces, la vida se hace más o menos sostenible cuando hay en el caso, por ejemplo, de los países nórdicos, hay un Estado protector, un Estado que limita la pobreza o contiene la pobreza, y frente a situaciones dramáticas en las cuales uno, digamos, está sujeto a una situación apremiante a nivel económico, ¿no? Entonces hay que guardar muy bien la diferencia entre una y otra, porque son necesidades básicas del ser humano, pero luego hay otras necesidades que son las de prestigio, la de sentirse amado, sentirse querido, etcétera, etcétera, que hacen que muchas veces se generen, aún a pesar del éxito, se generen muchos huecos dentro de uno. Es porque a veces el éxito, el concepto de éxito no siempre arrastra la fortuna afectiva, no siempre arrastra el sentirse bien con uno mismo, sino que va generando más huecos porque genera muchas veces una soledad o genera una insatisfacción porque uno tiene que ir hacia rumbos que en definitiva no son los que uno realmente quiere, es decir, las exigencias del trabajo, de los horarios, etcétera, etcétera, que hacen que a veces uno puede observar, por ejemplo, artistas de cine, por decirte algo, ¿no? Que parecería que son las personas más felices y que en definitiva son personas muy desgraciadas. Claro,
porque Sí. van alcanzando esas metas que se proponen, por ejemplo, a nivel personal, pero a cambio van perdiendo Van muchas perdiendo. cosas, ¿no? Que eso me gustaría que lo pudieras analizar, porque a veces tras correr, por ejemplo, por fines económicos o metas a nivel profesional o de trabajo, como las quieras llamar, vamos descuidando los afectos, vamos descuidando la familia, esa relación que tú estabas hablando de pareja, Claro. y al ir descuidando esas cosas, el nivel, me parece, de insatisfacción se genera, ¿no? Claro, justamente hay una película que es clásica en ese sentido, que es El Ciudadano, Uh-huh. de Orson Welles, que, bueno, de alguna forma es el retrato de un dueño de medios Sí, de diarios muy famoso, así que hubo hasta incluso una especie de juicio hacia él sí, porque era demasiado evidente el retrato, y que marca justamente el ascenso de una persona y el logro de una posición económica muy buena, pero que en definitiva lo va arrinconando en la soledad, porque lo que hay es una gran ambición, gente que se te acerca muchas veces prestándose como amigos y que en claro, definitiva no lo son, el tema de la envidia, una cantidad de cosas, y la película, bueno, va mostrando ese grado de necesidad de volver a ser un niño protegido, un niño querido, con sus elementos, con sus juegos más premiados. claro, Y en definitiva es eso justamente. Si uno observa la vida de mucha gente famosa o mucha gente rica, uno observa eso que tú estás señalando, que es, digamos, que por un lado parecería que es una vida formidable, claro. fastuosa, y en definitiva no lo es. Y a veces, una Uh-huh. gente muy sencilla, una gente que no necesita o no busca, digamos, una categoría social, puede llegar a ser con una vida mucho más disfrutable, Claro. porque, digamos, bueno, no está esa ambición que te lleva a la avaricia, al desenfreno, en una cantidad de cosas que, digo, y estamos hablando en general, cuidado, yo no, Claro. digo, porque también no podemos hablar un 100% de un lado ni de otro, ¿no? Claro, claro. Acá me llega un mensaje, Andrés, un Sí. oyente me pone, los uruguayos, dice, el éxito está sobrevalorado por el sistema materialista. Saludos y felicitaciones. Sí, claro, sí, pero vos sabés que yo discrepo mucho con eso y también con mucha gente amiga, porque si bien es cierto que el capitalismo apunta al éxito y apunta Uh-huh. a tener más dinero y apunta a una posición económica sustentable, yo creo que también está en el propio ser humano, en la esencia del ser humano, ese tipo de ambición por crecer un poco más o por tener propiedades o lo que sea, ¿no? Yo recuerdo Claro. el comienzo de 2001, la Odisea del Espacio, cuando aquellos monos están, digamos, compartiendo sus cuevas y de repente uno de ellos descubre que con un hueso pueden usarlo como un arma para atacar, y ahí empiezan las diferencias sociales entre, digamos, tribus de monos y prehumanos. Sí. Digo, siempre hay como una necesidad del ser humano que si bien es cierto se incentiva en el capitalismo, también uno puede observarlo en distintas culturas, ¿no? Uh-huh. Y acá llega otro mensaje que nos dicen, otro oyente nos dice, los uruguayos somos envidiosos aunque no lo queremos reconocer. Saludos. Hay algo de verdad, hay algo de verdad. Siempre hay que tener cuidado con el 100%, ¿no? Digo, que decir que todos los uruguayos, pero sí, hay algo de Yo cierto. no me animaría a decir todos los uruguayos. Creo que es una característica que del ser humano, la envidia, que le hemos Claro, tocado en algún ahí otro está. programa, ¿no? Ahí está, perfecto, perfecto.
mirá, me están escuchando de Estados Unidos. Claro, claro, es que gente envidiosa hay en todas partes del mundo y la envidia es un sentimiento bastante ruin, Claro. pero humano al fin y al cabo, parte de esas sombras de las que siempre hablamos, ¿no? Claro, pero es cierto, lo que nosotros somos una provincia, Andrea, y también tenemos que reconocer, uno cuando viaja y regresa, observa justamente que tenemos un ritmo mucho más quieto, mucho más provinciano, ni bien ni mal, cuidado, estoy diciendo. Claro. Pero yo recuerdo una vez que no sé si lo comenté, una vez que fui a Buenos Aires y entré a Uruguay después de un viaje por Cachola, es decir, entré en Carmelo, sí. Y cuando subí al ómnibus estábamos preparándonos para volver a Montevideo y estaba muy cerca del chofer. Y entonces escuché una conversación del chofer con un amigo. Sí. El chofer le decía, mirá, ¿sabés qué? Tengo ganas de crecer un poco, de generar más economía en mi casa. Pensaba comprar ropa en Buenos Aires y traerla acá y que mi esposa la vendiera. Y entonces el amigo le dice, ¿te parece? Y entonces dije, entré a Uruguay, ¿no? Sí, porque Claro. hay un poco de eso, hay un poco de tirar abajo, un poco de pinchar el globo, de digamos. pinchar el globo, exactamente, tal cual como lo decís. Y eso sí, es casi una identidad que, bueno, quizás ahora con un crecimiento nuestro y un acercamiento más a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, quizás eso está cambiando, pero hay una cierta envidia, si tú querés, y ese callarse cuando a uno le va bien, claro, ¿no? Claro. Y continuemos un poquito con Sí. estas necesidades y deseos que hoy nos competen, ¿no? ¿Y quién no ha soñado o deseado algo imposible, ¿no? Claro. Los deseos, sí. Porque, por ejemplo, los deseos, por suerte, no todos nos psicoanalizamos, porque hay deseos que realmente quisiéramos que no se delataran, ¿no? Claro. No sé si soy clara en lo que digo. Absolutamente. Si los deseos pasaran con una inscripción por arriba de nuestra cabeza, a veces hay cosas que deseamos que nos da un poco de vergüenza decir que deseamos ciertas cosas, ¿no? Sí, o llegan a ser peligrosos. O pueden llegar a ser, ahí está, rayar en eso que nos puede poner en una situación complicada. Mira, cuando yo doy clases a los muchachos, les hago una gráfica que creo que ellos lo entienden perfectamente y le voy a tratar de señalar ahora. Sí. En una parte del pizarrón pongo un globito y en otra parte pongo el otro globito. Y hay una línea que une esos dos globos. Sí. El globo, cualquiera de ellos, sí. Son los instintos primarios. Claro. ¿Tá? Y el otro globo es la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, los instintos primarios, ¿cuáles son? El instinto de conservación, sí. el instinto de agresividad y el instinto sexual. Claro. Entonces, el instinto de conservación me lleva a que yo no pueda matarme a mí mismo habitualmente o tenga que pedirle a otro, o sea, la conservación de la vida. Sí, sí. El instinto de agresividad, bueno, somos mamíferos, somos seres humanos, sí. Somos animales. Y entonces, evidentemente, la agresividad está en todos nosotros. Uh-huh. Yo recuerdo que un profesor siempre decía que si un cirujano no agrede a su paciente, no lo salva, ¿no? Entonces, uh-huh. La agresividad no es mala. La agresividad conforma nuestro ser. Distinto es cuando hay una violencia, que es una agresividad mal encarada. Claro. Y después está lo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Esos tres instintos lo que buscan es satisfacerse. Claro. Y es lo que tú decías, ¿no? Si yo tengo deseos de matar a alguien, yo tengo deseos de tener vínculo sexual con quien sea, uh-huh. Yo tengo un deseo de agredir, pero el otro globito, que es la cultura, es la que me frena. Es decir, uh-huh. Porque si yo me animara a hacer lo que quisiera hacer, evidentemente no podría estar en contacto con mis congéneres.
Claro. Entonces, Freud hablaba justamente del concepto de malestar de la cultura, porque por un lado la cultura, que es esto que estamos teniendo nosotros, que es el vínculo, Sí. por un lado nos protege, pero por otro lado nos limita. Claro. Y en la medida que nos limita es cuando aparecen las neurosis. Es decir, aparece imaginemos, una flecha que sale del globito de los instintos Sí. y una flecha que sale del globito de la cultura. Cuando chocan en ese camino, cuando Sí. chocan entre sí, ahí se genera lo que llamamos el síntoma neurótico. Y entonces aparece la enfermedad. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que somos todos neuróticos, porque somos todos reprimidos. Una parte nuestra es reprimida. O sea que la neurosis es parte de esa represión que hacemos. Absolutamente, absolutamente. Y todos tenemos algo de neurótico, nos dejamos más tranquilos. Somos neuróticos. Qué alegría, nos estamos enterando que todos de alguna manera somos neuróticos. Somos neuróticos. Bueno, está bueno ir asumiendo las cosas, ¿viste? Y no sentirnos tan mal, entonces. No, porque en definitiva somos lo que somos. Claro. Y tenemos que aceptarnos también. Entonces es muy, muy bueno lo que acabas de decir tú, porque hay deseos que es mejor no expresarlos. Claro, y entonces ahí que los deseos sean primos hermanos de lo prohibido, de ese sabor atractivo, de hacernos tentar y hacernos pasar por esos dolores de cabeza, vienen de la mano de lo que nos estabas explicando, Claro. de esas pulsiones reprimidas, por decirlo de alguna manera. Absolutamente. Y también hay veces que hay deseos que más vale no satisfacerlos. Sí, porque está muy bien. Una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Digo, yo puedo tener un deseo muy grande de X cosa, Claro. pero cuando lo llevo a la práctica puede haber una gran desilusión. Es decir, porque me puedo sentir muy mal, porque puedo lastimar a otro. Claro. Entonces, hay deseos que más vale tenerlos en la fantasía y no llevarlos a la acción. Claro. Pero también es importante, ¿no? Esos deseos que sí hacemos acciones, tienen como un carácter energético en nuestra vida, sí. ¿no? Sí. Nos brindan confianza, porque cuando uno tiene un deseo y después a través de un acto o a través de algo lo lleva a cabo, también es importante para la persona, ¿no? Es importante, y es importante a veces drenar todo eso de alguna forma. Es decir, cuando uno, por ejemplo, lee una novela policial, claro, o cuando uno, una novela erótica, o una película policial o película erótica, evidentemente uno está satisfaciendo esos deseos, claro, uno está proyectando en la pantalla o en el libro lo que el otro hace que yo no me animo o considero que no es correcto que haga. Es muy importante lo que estás diciendo, o sea, a través de la ficción uno puede satisfacer, por eso de ahí que se produzca ese entretenimiento tan placentero también, ¿no? Claro, justamente. A veces cuando uno ve películas de psicópatas, por ejemplo, dice, pero qué barbaridad que uno esté disfrutando de eso. Disfrutando de eso, que en definitiva si ocurriera en la realidad nuestra claro, sería atroz. Pero bueno, uno está drenando esas cosas que tiene prohibidas uno mismo o que considera mejor no cumplirlas. Claro. ¿no? Pero canalizando de alguna manera esa fantasía, digamos. Exactamente, la hace el otro, no la hago yo. Claro. Y es una ficción. ¿Y ¿no? qué importancia tiene el canalizar esas fantasías a nivel psicológico, a nivel físico, emocional? Bueno, tú hace un rato estabas hablando justamente del dragón, ¿no? Sí. Y yo cuando te escuchaba pensaba justamente en los cuentos clásicos, donde también el dragón es una figura importante y el príncipe es una figura importante. Y hay un libro interesantísimo que es Psicoanálisis de cuentos de hadas, sí, de Bruno Bettelheim, donde justamente él va explicando a nivel psicoanalítico el porqué de cada una de esas figuras. Y es interesante el observar cómo en el niño esas figuras van moldeando también su personalidad. En los cuentos infantiles clásicos, por ejemplo, ocurre que el niño, convertido en héroe, sí, sale de su casa,
a la búsqueda de la princesa que está atrapada por un rey o un ogro malo, que hay un dragón y que la reina está en una torre y que necesita ser rescatada, viene, la rescata y luego regresa a su casa. De alguna forma ese camino del héroe tiene mucho que ver con los deseos infantiles y que tiene que ver con, digamos, bueno, en alguna forma superar a papá y mamá, o superar a papá y quedarme con mamá, todo un tema edípico, que eso daría para mucho, pero que hace justamente concretar en la fantasía de ese niño una realidad que vive en su casa, justamente, ¿no? Y algunas veces, volviendo a estos deseos, ¿no? Los deseos lo que tienden a hacer es complacer algunos caprichos. ¿Qué peligro hay cuando adquieren esa apariencia de cumplir un capricho realmente? Ah, bueno, eso es interesante, es muy interesante. A veces hay una especulación también. Hay personas muy especulativas y uno tiene que tener cuidado porque puede ingresar en lo que hablábamos la otra vez de las relaciones tóxicas. Claro. Y sí, hay gente muy demandante que de alguna forma se han quedado en una parte de su infancia cuando la abundancia era muy grande, es decir, la abundancia efectiva, quiero decir, ¿no? Y entonces de grandes, de adultos, no pueden aceptar de que todo tiene un límite. Y bueno, y la construcción de la personalidad, como vemos siempre, empieza desde el nacimiento, y con uno como padre o como madre debe tener el cuidado, digamos, de no permitir el abuso de nuestros hijos. Es decir, el tema de los límites que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es decir, que tiene que ver los límites mucho con este tema de las necesidades y los deseos. Una cosa es que yo exprese la necesidad o el deseo de algo, y otra cosa es que abuse de ese pedido y que en definitiva comprometa la relación que tengo con quien sea, ¿no? Tanto sea laboral, tanto sea de padres e hijos, o de pareja, o de amistad, o lo que fuere. Porque en el mejor de los casos la otra persona se aburre, se cansa, y a mí me genera como la soledad, digamos, ¿no? Es decir, entonces, el tema de los límites en este tema es fundamental, ¿no? Es decir, saber que yo necesito algo y a veces no necesito cubrirlo contigo, y a veces que yo necesito yo deseo algo contigo, y bueno, hay que saber si tú estás dispuesta o no para cubrir ese deseo, ¿no? O si es lo correcto, digamos. Claro, claro. En base a lo que estás diciendo, como siempre, apelamos al diálogo, ¿no? Absolutamente. Más allá de deseos y necesidades, hay que apelar al diálogo. Pero eso es lo que refiere, digamos, en cuanto a otra persona, ¿no? También capaz que a un diálogo con uno mismo entre esos deseos y necesidades individuales que ya no tienen que ver con otros, sino con uno mismo. Lo que pasa es que todo pasa primero por uno, Andrea. Y eso a veces no somos conscientes o no nos han enseñado. Nosotros primero tenemos que conocernos. Tenemos que hacer un recorrido interno. Viste que a veces hay gente que, por ejemplo, dice, yo me voy a la India para conocerme mejor. Sí. Y a veces no es el hecho que tú te vayas tan lejos a una religión o una región distinta, sino que a veces el camino para conocerse uno está dentro de uno mismo. Entonces, si yo no me conozco, el tema de las necesidades y los deseos los proyecto de una forma equivocada. Por el contrario, si yo conozco mis agujeros, si yo conozco mis completudes, voy a tener un mejor vínculo con los demás. Porque primero tengo un vínculo conmigo mismo.
Sí, sí, te estaba escuchando atenta, pero que también en parte esa búsqueda personal, que quizás, como decís tú, no sea necesario ir tan lejos, igual me parece muy valorable cuando una persona de alguna manera comienza esa búsqueda, sea por Por el camino que supuesto. sea, porque está dando el primer paso para después lograr sentirse mejor consigo misma y después estar mejor con los demás también, ¿no? Pero mirá, a veces inclusive una enfermedad que se cura, una enfermedad que se soluciona, es el disparador como para revisar la vida de uno. Es decir, los momentos críticos, quiero decir, Claro. si son aprovechados, es como para recapacitar el tiempo, el camino transcurrido y el que me queda por recorrer. Claro. Porque acá entramos con el tema de la vida y la muerte. Acá entramos con la incompletud nuestra, Claro. el no poder aceptar, digamos, que esto tiene un fin. Claro. Y que nosotros estamos muchas veces desaprovechando el aquí y el ahora, desaprovechando el presente de la mejor forma, de la peor forma, quiero decir. Claro. Y entonces una situación estresante nos puede permitir darnos cuenta y modificar justamente lo que nos quede de vida, ¿no? Claro, claro. Qué importante esto que con lo que nos haces reflexionar, Andrés. Estamos en el último minuto. Sí. Yo no sé cómo te gustaría terminar esta columna que hablamos de los deseos y de las necesidades. ¿Cómo te gustaría cerrar? Bueno, primero que nada, yo creo, Andrea, que tenemos que saber más de nosotros mismos. Animarnos. A veces tenemos mucho miedo. Sí. Mirarnos al espejo. Digo, que es una de las experiencias difíciles, creo que lo decía los otros días, digo, que en la mañana cuando nos levantamos, vayamos al espejo del baño, nos miremos y nos digamos, te quiero mucho, ¿no? Es decir, o me quiero mucho. Digo, no es fácil eso, sinceramente, claro. Pero hay que intentarlo y hay que repetirlo tantas veces sea necesario. Hay que sentir el cuerpo de uno, hay que sentir el sabor de la vida, y eso nos va a llevar a qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos, claro. ¿No? Y entonces de esa forma vamos a estar más armados para encarar el mundo y encarar a los demás. Capaz que vamos a estar más en armonía con esos deseos y esas necesidades, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a intentar comprar un espejo que sea benévolo. No sé, después nos decís dónde lo compramos, ¿sabés, ¿no? Lo que pasa? Que los te harías espejos, rico, te harías rico. Los espejos de la casa son más benignos que los espejos de afuera. Vos decís. Totalmente. Yo creo que si vamos contigo a la consulta no va a ser tan benévolo el espejo. No creas. No podríamos transar ahí con ese espejo. Está difícil. El tema de comprar el espejo adecuado creo que pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí justamente. Pero bueno, la terapia lo que tiene es, claro, es enfrentarse a uno mismo, eso claro. Es verdad, pero también encontrar la luminosidad que se ha perdido. Claro. Digo, a través de las sombras, encontrar justamente lo que tú señalás en el título de esta columna, ¿no? Sí, Luces y sombras. Digo, encontrar la luz a través de las sombras. Y ver que hay mucho más luminosidad de lo que nosotros creíamos. Y capaz que también ahora que nos reíamos, se me ocurrió pensar que también riéndonos de nuestros propios defectos, capaz que sería una forma de mirar ese espejo con humor y salir adelante, ¿no? La risa es fundamental, fundamental realmente, ¿no? Bueno, Andrés, ha sido un inmenso placer. Nos encontramos, si te parece, el próximo martes. Estaremos ansiosos esperando para dialogar contigo y seguir transitando por estas luces y estas sombras y quedándonos con estas imágenes. Prometemos que vamos a comprar ese espejo y después te contamos cómo nos fue. Sensacional, Andrea. Muchísimas gracias. Un beso grande. Un beso y nos también. Encontramos el próximo martes. Exactamente. Vivencias.